Hola, hola, bienvenidísimos a este espacio. Casi no lo logramos. Llevamos ¿cuánto tiempo, Raúl, tratando de...? Entonces yo me pido la parte de la fumada, yo soy el de la fumada y es básicamente la decodificación de los procesos. Es que vea que la cocina creativa es una reinterpretación. Uno tiene muchos ingredientes en esta vida, millones de ingredientes. Lo que hay que saber es combinarlos bien y encontrar cómo... Y quinto, porque escucharlos es una delicia. Hola a todos, hola a todas, nos encontramos de nuevo aquí en la Cocina Creativa y hoy traemos un tema apasionante, ahumando la reinvención. ¿Qué dice Raúl? Bien, ¿Cómo va? ¿usted qué? Bien. Este tema sí que me gusta. A mí me gusta todo así cuando se vuelve moda y que hay que ir como a pelearlo y a decirle, pero ¿por qué? Mejor dicho, usted es un rebelde nato, hermano. No, pues no tampoco un rebelde, pero sí como de alguna forma me gusta repensar las cosas varias veces. Y este cuento de la reinvención a mí sí que me ha dado lata en la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que él le taladra allá adentro? A mí lo que me taladra es que, y de hecho en algún momento lo hablamos en el podcast, para mí nadie se reinventa. La reinvención es un invento ahí todo raro en el mercado que nació de la pandemia, ¿cierto? Cuando todo el mundo la vio tan grave y tan negra que no sabían qué diablos hacer con su vida. Y entonces se dieron el permiso de decir, no, entonces soy otra cosa y me reinvento. Pero a mí, de fondo, como que reinventarse me parece que es ilógico y más que ilógico, es como no tan agradecido con la vida y con el pasado que uno tiene. Reinventarse es negar todo lo que usted es para volver a nacer, ¿no? Porque eso es como renacer de las cenizas. Sí. Pero así renazca usted de las cenizas, no sé qué tanto se está reinventando, porque ya parte de una base, ¿no? Nosotros hablábamos en ese podcast, y lo hemos hablado hace mucho tiempo, que hay otra visión que nos gusta mucho más. Mire, yo se la quiero traer. Usted que es de la RAE y todo ese cuento, ¿qué significa reinventarse? Mire, bueno, no sé qué significa reinventarse porque como tal no está contextualizado en la RAE. Lo que sí está es inventarse y es crear algo desde cero, ¿cierto? Entonces reinventarse es cuando yo rompo con lo que tengo y vuelvo de cero. ¿Listo? Pero así que yo soy muy de la RAE, le traigo otra de lo que hemos estado hablando que tiene que ver con el enfoque. O el reenfoque. Claro, pero ahí vamos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es enfocarse? Es donde usted pone el ojo. Su mirada. Donde pone su mirada, donde su cerebro dirige toda la atención. Entonces, cuando usted se reenfoca, lo que hace es que cambia el foco de atención. Sí, pero no cambia los ojos ni cambia nada, sino se cambia solamente como las gafas, los lentes con lo que está mirando la situación. Y eso es muy importante porque si le metemos neurociencias, ¿qué dice? Que usted ve la vida dependiendo de su percepción, dependiendo de hacia dónde se le van los ojos. Sí. Si sus ojos se van al problema, va a haber problemas. Si sus ojos se van a las soluciones, va a haber soluciones. Entonces al final tiene todo. que ver con eso. ¿Cómo? Aplica para todo en la vida. Aplica para donde todo se le en van la los vida. ojos, se le va la vida. Así Vea es. que ese tema de reinventarse a mí me genera ese conflicto mental porque de alguna manera yo creo más en la evolución y en la adaptación del ser humano como una gran herramienta y como un gran superpoder de nosotros los seres humanos, en donde yo lo que hago es seguir construyendo sobre las bases que yo tengo, sobre algo. Yo puedo renunciar a muchas cosas y yo defino a qué renuncio, pero no a todo, no desde cero. Es que como que arrancar como de cero, es que hoy yo soy consultor y mañana voy a ser chef. No, pues me muero de hambre. No hay nada que hacer. Y no sé si ni siquiera si me va a Aparte es gustar. desagradecido con uno mismo, ¿no? Yo creo que la vida lo ha llevado a usted a recorrer un camino y reinventarse es desconocer ese camino que lo ha llevado incluso a replantearse su vida y darle un giro. Para mí es muy frustrante porque yo sí traté de reinventarme, Mauricio. Yo sí caí en el cuento. ¿Cuándo cayó? Mire, varias veces. He tratado de reinventarme pensando, no, mire, a mí este tema de los insights, no, me gusta es otra cosa. ¿Sabe qué? Investigación, no, yo quiero liderazgo. No, yo me meto por este lado y por este otro. Y he comprendido que lo que me ha servido en la vida es cambiar el foco. Es entender que tengo una serie de herramientas que puedo poner en práctica
para ir aprovechándolo en diferentes focos atencionales. Y eso ha bajado un poco mi frustración y me ha ayudado, por el contrario, a ver oportunidades en ese camino de desarrollo y de reenfoque de mi vida. Sí, yo sí no caí nunca. Vean, a mí me pasó una vez mi vida profesional. Yo trabajaba en empresa y un día llegó la empresa y dijo, gracias, chao, Le hasta aplicaron aquí el vamos. ácido. Sí, ha sido un placer. Ha sido un placer. Sí, adiós, y me sacaron de la empresa. Y salí yo con una carga, siendo yo el 90% de los ingresos de la casa, en un cargo alto en donde salía a conseguir un sueldo parecido no estaba tan fácil. Claro, ¿sí? usted siempre ha sido un cacao corporativo. No tanto, pero ahí No, vamos. sí. Y salgo y me dicen, adiós, gracias, ¿qué hago? Yo me acuerdo que yo salía y yo me iba a tomar un café todos los días al mismo sitio a pensar, a decir, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Sí? Entonces la primera opción claramente era buscar trabajo y seguir buscando trabajo hasta que apareciera el trabajo y volver a estar ahí. Pero yo no estaba como tan contento con el tema. Yo sí pensaba en algo, por ahí estaba el tema de la reinvención y como el de un nuevo aire y comenzar de nuevo y mirar a ver qué diablos hacía completamente diferente. Y llegué a un tema que se llamaba el mapa de pasiones. Y yo me senté ahí y dije, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué me gusta hacer? Y cogí y dibujé en un circulito todo lo que me gustaba hacer en la vida. Desde vainas chimbas de montar en moto, tomar fotos, pero me gustaba el marketing, pero me gustaba... Y empecé a mirar todo lo que me gustaba hacer en la vida. Y después traté de profundizar el por qué me gustaba. Y por qué yo me sentía... Porque yo me sentía cómodo haciendo ese tipo de cosas. Sí, claro. Y empecé a mirar cada uno de los elementos, tan. Y al final, más allá de lo que terminé haciendo con mi vida, es que empecé a darme cuenta que uno tiene un montón de recursos. Muchísimos. Y tiene muchas opciones que no tienen que ser, o sea, yo no tengo que borrar y salir y externamente buscar qué se puede hacer, sino internamente tendría millones de opciones, tenía muchas cosas que me podrían hacer feliz y además de las cuales yo podía ser el mejor dueño para seguir adelante. Mire, justo eso que usted dice fue lo que me hizo pensar a mí que la reinvención no era mi camino. Porque era como traicionarme a mí mismo, ¿sabes? Yo dije, venga, yo le he invertido tiempo a esto, me he educado, me he formado, he estudiado, he hecho un trabajo de autoconocimiento, le he dedicado tiempo, he conectado con gente. ¿Por qué tengo que renunciar a todo lo que yo soy para nacer de las cenizas si ni siquiera estoy en las cenizas? ¿Sabe? Tengo muchas herramientas que yo quiero aprovechar y que quiero tirar para adelante. Entonces lo que empecé fue a transformar esos obstáculos que yo mismo me había puesto con las gafas que había utilizado y empecé a cambiarlas. Sigo todavía en ese proceso, ¿sabe? Creo que es un proceso que nunca se acaba. No. Nunca se acaba. Es que la evolución cuando acaba. Es más, tan es así que nunca se acaba que por eso hoy estamos acá y ya no estamos solo en audio. Y es como en realidad yo fui entendiendo qué tenía y que así como se ahuma el arroz y uno ya no lo quiere comer, se me había ahumado la reinvención y me tocó decir, venga, ¿cómo cojo esa reinvención ahumada? Y en realidad lo que hago es un reenfoque antes de que se me queme en realidad el arroz y yo ya no pueda salir de esa carrera por reinventarme. Sí. Porque esa parte una vara alta, ¿no? Sí. No, hay que reinventarse. Usted dice, uff. Sí. Vea que a los emprendedores nos pasa y nos pasa muchísimo que cuando las cosas no están saliendo como uno quiere que salgan en términos de ventas y que los productos que uno tiene no se vendan como tienen que venderse y todo eso, uno empieza y vuelve y cae en ese juego de bueno, y entonces ¿qué hacemos? Vámonos por otro lado. Y ese ya que nos metimos por aquí, entonces metámonos más y más y hagámosle y empieza a abrirse unos millones de cosas. A veces puede ser que sea un desgaste y una frustración demasiado grande. Uno puede meterse en cosas que realmente le pueden generar mucho esfuerzo y poco resultado al final, sí. Y también puede perder de vista todo lo que realmente le puede ayudar a crecer rápidamente. Mire que eso es un tema de foco. Sí. Porque uno empieza a decirle que sí a todo. No, sí. Pero un sí movilizado por el desconocimiento personal, un sí movilizado por el miedo, cuando uno... O por las ganas de facturar. Claro. Porque es que el cochino de dinero lo está tentando uno todo el tiempo. También lo nubla. Sí. Al final el dinero es un apalancador de muchas cosas de lo que uno puede hacer. Pero lo nubla porque el pan de hoy puede ser el hambre de mañana si usted no lo sabe elegir.
No, es verdad, usted puede facturar mucho hoy, pero si usted está sobredimensionando sus capacidades, si se está metiendo en charcos donde no lo han llamado, ojo. Pero mire que ahí tampoco hay reinvención, es un tema de foco. Yo creo que el eje central del foco está en entender usted qué tiene para responder a eso. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, más allá de reinvención, hablemos entonces de adaptación continua o reenfoque continuo, que Reenfoque. puede ser más chévere. Sí, a mí el Sí, reenfoque, yo creo que uf. eso es mucho más poderoso en este mundo del emprendimiento, en donde, obviamente, otra vez volvemos al cochino de dinero, uno está todo el tiempo buscando es cómo facturar más. Y eso lo puede a uno poner en muchísimos problemas. Hay un elemento ahí básico y es el del autoconocimiento. Y ese es el más enredado Duro. de todo esto. Vea, yo una vez me monté en un taxi y a mí se me salta el consultor todos lados. Me monté en un taxista y empecé a hablar con el taxista. ¿Usted por qué no evoluciona su negocio? Sí, no, acá me baja el man. Se compra otro. Pero el man en el taxi empezó a contarme que tenía un negocio. Yo le dije, bueno, y que era emprendedor. Y yo le dije, bueno, listo, ¿y en qué negocio está usted metido? Y dijo, no, es que yo monté un sitio de estos de uñas, el spa ese de uñas que en algún momento se puso de moda y que por todos lados había para arreglar las uñas. Y yo le dije, ok. Y le dije, ¿y usted qué sabe de uñas? Y me dijo, no mucho. Le dije, ¿cómo le va? No, creo que me están tumbando. Yo no sé por qué no da eso plata. Yo creo que me va a tocar devolver la franquicia. Yo le dije, vea, eso es lo que pasa cuando usted se trata de meter en un sitio solamente por plata y solamente tratando de mirar a ver qué cosa nueva o cómo se reinventa para poder seguir adelante. La conclusión al final es que tenía que salirse de ese negocio porque no tenía ni idea cómo hacer que realmente funcionara eso. A mí me pasó, después le cuento, pero a mí me pasó. Pero es cierto, si uno no... Es que su negocio tiene que tener parte suya. Y para que tenga parte de su esencia, usted tiene que saber de su negocio, tiene que vibrar. Sí. El spa de uñas es un éxito porque se entiende. Cuando usted llega allá, usted siente que la gente que está ahí sabe del negocio. Y Claro. para usted poderlo grabar, pues tiene que entender el negocio desde la esencia, desde la base. Pero Raúl, venga, ¿por qué la gente no le gusta autoconocerse? ¿Por qué es tan complejo uno entender realmente para qué es bueno y para qué es malo? Mire, yo creo que hay varias cosas. Una, primero, lo que está de moda, que es el ego, ¿cierto? El ego está de moda. El ego está de moda. Hablar del ego está de moda, hablar de autoconocimiento está de moda. Yo creo que al final, cuando usted se mira en un espejo y se enfrenta a sus propios demonios, es una cosa muy difícil. Porque es desbaratarse para saber con qué cuenta para seguir adelante. Es entender qué en realidad es suyo y qué no es suyo. ¿Sabe qué lo moviliza a usted realmente? Algo que me ha servido mucho a mí es entender yo a dónde quiero llegar. No como cifra, sino a dónde quiero llegar como persona. ¿Qué quiero ser yo para la sociedad? A mi papá siempre decía que a él una de las cosas que le preocupaba de tener hijos era la crianza, porque al final usted es producto de su crianza. Sí. Y él siempre ha dicho, yo quiero entregarle una buena persona a la sociedad. Yo le quiero dejar a alguien bueno a la sociedad. Y ahí es donde conecto con lo que usted dice. Creo que autoconocerse tiene que ver con lo que realmente es importante con usted. Le ayuda a saber usted hasta dónde puede llegar y hasta qué parte no puede llegar. Y el dinero y el ego, ¿no? El aplauso fácil, la palmadita en la espalda, cómo has crecido. Eso como que a veces a uno lo nubla. Claro, Y- es una droga. Es una droga. Sí. Vea, ahora que habla usted de crianza, yo creo que a veces la gente piensa que la crianza es solamente los papás. El entorno, el Pero, colegio. pero el colegio, por ejemplo, si usted se da cuenta, el sistema educativo como está montado sobre el éxito y sobre el estándar. Y es, ¿quiénes son los mejores estudiantes al final de un año? Los que les tienen fue el bien mejor en promedio. español, en sociales, en matemáticas, en lo que sea. O sea, el mensaje está claro. Y es, tú tienes que cumplir con un parámetro estandarizado general de todo. Pero yo no he visto en ningún colegio que digan, uy, tú pasaste el año porque te volviste el duro en matemáticas. Las otras fresco, pero tú te das de olimpiadas de matemáticas y estás, mejor dicho, listo para el mundo. Nunca.
Entonces yo creo que desde esa crianza también, como usted dice, yo creo que nos metieron en el cuento que uno tiene que ser siempre bueno en todo. Mire que... Y eso no es nada, el que es bueno en todo no es bueno en nada. Eso me conecta con una pregunta que una vez me hizo un profesor cuando estaba haciendo, si no estoy mal, la maestría en diseño. El tipo nos preguntó, bueno, voy a ponerlo en mi caso, Raúl, ¿usted es introvertido o extrovertido? Yo dije, la gente me ve extrovertido, pero yo creo que soy un tímido introvertido. Ahora, cuando lo digo, la gente me dice, ay, no sé qué. Entonces él dijo, quiero que piense en cómo usted se siente más cómodo. Y eso me llevó a entender qué es mío y qué no es mío. Sí. Yo soy una persona tímida, introvertida y me siento cómodo en la esquina. Lo que pasa es que, claro, cuando rompo el hielo, ya soy el más extrovertido del mundo y a la gente se le olvida Pues esos la pregunta primeros es segundos. ¿qué hace con eso? Entonces, Claro. usted extrovertido, cuando entra en confianza, eso le puede ser una gran herramienta y un superpoder en temas comerciales que me imagino. Y introvertido también puede ser otro tema específico que le ayude a usted Claro. a portarse Ahí me toca bien. llevarme, es quien me ayuda a romper el hielo. Y a lo que voy es eso, pero es entender en realidad qué es suyo y qué es de otros. Sí. Conecto con lo que usted dice y eso tiene que ver con la educación, como nos vuelven promedio en todo, ¿cierto? Y usted empieza a estudiar, hoy en día desde los 2 años empiezan los niños del colegio, pues cuando usted llega a los 30, yo me preguntaba, bueno, ¿yo soy introvertido o soy extrovertido? ¿Qué tengo yo para ir a comerme el mundo? ¿Una Sí, eso- capacidad reflexiva brutal o una capacidad de conexión brutal? Y dije, no sé. Y eso es muy triste. Es muy triste que la Durísimo. gente tenga que preguntarle a uno o que la gente sea capaz de identificar más Cosas que en uno ve. uno que uno, cosas que uno no tiene ni idea. Eso es más triste todavía. Claro, porque tiene los sesgos positivos y los negativos, ¿no? Sí, sí, sí. O uno se siente muy bueno o se siente muy malo. Ahora, eso en el emprendimiento es clave. Yo creo que Perdón. si un emprendedor... Perdón que estoy constipadito, ¿vale? Sí, tuvo una flema extrovertida. Una vez extrovertido. Sí. Si uno en el emprendimiento es capaz de identificar cuáles son, porque al final, le voy a decir la verdad, vea, uno de los grandes retos que tiene todo el mundo y todos los que yo he conocido en términos de emprendimiento es que su empresa o su negocio depende siempre de usted, ¿cierto? El día que usted se vaya, como que, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Y esto no va a ser lo mismo y no va a quedar igual y hay un riesgo, porque riesgo siempre dependen de usted, ¿cierto? Y al final el negocio tiene la esencia suya, de sus superpoderes, de su forma de ser, de lo bonito, de lo malo también, porque tiene también la esencia o la huella de las cagadas que usted De hace. todo. Sí, de todo, de todo. De Sus todo. luces y sus sombras. Y obviamente, si yo quiero ser un emprendedor poderoso o si quiero impulsar ese emprendimiento, tengo que ser muy consciente de eso porque tengo que volverlo un valor de marca Claro, y un replicable. valor de empresa. Y yo tengo que mirar es cómo lo vuelvo tan tangible que se convierta en lo que pasa en el proceso y en el resto de cosas que van alrededor de mi marca al final. ¿O De no? acuerdo. Y esto me conecta porque hay muchas veces que dicen, mira esta empresa exitosa que se reinventó. Pero cuando usted se da cuenta, no hubo una reinvención. Hubo un reenfoque de capacidades que ya tenían y no estaban explotando. Y ¡pum! Dieron el giro. ¿Sí? Entonces no es como tal una reinvención de la nada de, Sí. déjame reestructuro. Es más, las que trataron de reinventarse de la nada volviendo a construirse, Sí. fracasaron. ¿Usted conoce Eso el nos pasa. caso de Nokia ahorita? ¿En No. qué anda Nokia? Cuente. Dice la leyenda, ¿no? Supuestamente. acá, Aquí acá. toca hablar así como, no, nunca sabe. Mejor. Nokia hoy está metido en el tema de la data. En data. Hombre. Porque los nuevos CEO se dieron cuenta, o las últimas generaciones de directivos se dieron cuenta que ellos sabían muchísimo del manejo de servidores, data, seguridad, manejo de la información sin ningún problema. Y uno diría, no, Nokia se reinventó, ¿cierto? Porque antes vendía celulares y ahora está metido en el mundo de la seguridad y Sacó la data, un ¿cierto? superpoder dormido. Exacto. Lo que se dio cuenta es que tenía algo con qué actuar y lo puso al servicio. ¿Y sabe del qué negocio. hizo? Se autoconoció. Dijo, venga a ver. Eso es lo que tenemos que hacer. Mire, yo por eso cuando usted trajo, tengo que decirle que cuando usted trajo a la mesa el tema de nadie se reinventa, nos reenfocamos, yo, y se lo terminé comprando por eso, porque yo me estrellé. Y hoy en día le veo mucho poder, Mauricio. Mire, Sí, le, sí, veo, sí. le veo tanto poder
porque lo conecto con las neurociencias y los ejemplos corporativos. Es un tema de filtros. El autoconocimiento lo que permite es que yo me quite estas gafas Y que va el mundo diferente. y que vea el mundo diferente. Sí, ahorita lo veo borroso, ¿cierto? Pero eso hace que tenga que desarrollar unas habilidades diferentes y entender qué tengo yo para afrontar este nuevo mundo que tengo, pues, sin las gafas. Sí. Eso tiene cosas también que uno tiene que saber, ¿no? Porque es que a veces ese tema que usted decía del ego le juega en contra con toda. Y en la pregunta, yo le haría esta pregunta, a ver, ¿usted cómo la ve? Y es, ¿a quién debería gustarle uno en términos de negocio? ¿Uno debería estar buscando gustarle a todo el mundo? ¿O masificarse de alguna forma, encontrar algo que le guste a todo el mundo? ¿O qué debería hacer? ¿Qué podría ser más poderoso? Es una pregunta muy profunda y creo que la respuesta es depende. ¿De qué depende? Desde que De según quiera cómo usted. se mire. Claro, de según cómo se mire, Todo todo depende. Pero, me hizo reír. Pero claro, es que, ¿dónde va a vibrar usted mejor? ¿Volviéndose famoso y que todo el mundo lo conozca? ¿O teniendo un nicho poderosísimo y conectando con eso? Va a depender de cómo usted Pero se ¿quién sienta. le dice a usted que teniendo un nicho usted no puede llegar a ser famoso? La pregunta es si es by design o by default. Y eso depende de usted. Una cosa es que usted se vuelva famoso por defecto y usted sigue conectado con su nicho. Y otra cosa es que usted conecte con un nicho porque su objetivo era ser famoso. Yo creo que ambos caminos son válidos. Sí. Lo que pasa es Escoge que su camino. para que no sea horrible y un camino de espinas recorrerlos, usted tiene que saber qué quiere. Por eso mi respuesta a su pregunta es depende. Es, ¿qué tiene usted para saber cómo hacerlo? Primero. Y segundo, ¿con quién quiere conectar? ¿Quiere conectar con la masa? ¿Quiere conectar con los valores? ¿Quiere conectar con un estilo de pensamiento? ¿Con una forma de vida? Yo creo que es más frustrante el querer gustarle a todos. No, es que eso es casi imposible. Exacto. Es completamente frustrante. Y ahí también mi cuento del reenfoque, yo creería que puede terminar siendo que enfocar también es decidir, escoger, renunciar y saber renunciar. Claro, estrategia es igual a sacrificio, decía por ahí. Saber Yo renunciar y conocí. decir, bueno, ¿con quién me va a quedar? Al final no tengo que gustarle a todo el mundo. Y eso termina siendo liberador. Vea, a mí me pasó también en mi negocio que en algún momento empezaron a llevarme muchas ofertas de licitaciones. Yo soy un desastre en las licitaciones. Un desastre, porque eso necesita ser súper organizado y estructurado y tener un montón de documentos y entender muy bien cómo funciona el proceso y ser muy cumplido en los tiempos y entregar cuando toca entregar. Y yo para eso soy un desastre, un desastre. ¿Había dinero ahí? Sí. ¿Habían oportunidades ahí? Muchísimas. Pero yo en algún momento dije, no, yo para eso soy muy malo, no va a funcionar y no me voy a desgastar. Y renuncié a ese cuento. Y adiós, gracias. Y chao. Creo que es lo mejor que yo he podido hacer porque me ha permitido tener ese foco y ese enfoque total en donde sí gano, en donde sí me funciona. Y al resto de cosas, gracias, chao. Es que decir adiós también es crecer. Hoy estoy inspirado con mis dichos, pero es cierto, usted tiene que saber decir que no. Mire, yo tampoco, a mí las licitaciones me cuestan mucho y me cuestan mucho porque no sé. A mí me han dicho, venga, ¿por qué no busca a alguien que le maneje licitaciones? Yo lo he tratado, pero digo, uy, es que yo lo hago más desde el conocimiento. O sea, digo, no sé, pero eso me está cuesta, buena. me cuesta. Pero eso Prefiero- está bueno. Oye, Sí, uno pero- debería renunciar porque no sabe o porque no se siente vibrando. Yo creo que por cualquiera de las dos razones. Y la respuesta está en por qué no sabe, porque no le interesa. O porque ¿Cuál? nunca lo había visto. Cuando usted esté navegando allá y se presente la bandera roja, usted no la va a ver, porque no sabe. Sí. Yo creo que sí hay un tema muy importante y es decir, venga, esto no lo sé, yo no me quiero meter. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué no lo sabe? Pues de pronto no lo he visto. No, a mí las licitaciones es algo que a mí no me gusta Ok. y no lo sé. Y la siguiente pregunta podría ser es, ¿qué se requiere para poder hacerlo? Y si yo realmente me autoconozco y sé lo que Claro. tengo,
puedo estar ahí, puedo vivir ahí. Puedo asumir las consecuencias de lo que va Puedo a pasar. meterme en ese cuento realmente como debería meterme. Mira, el autoconocimiento, mi conclusión es que es la base de todo. Todo. Si usted se conoce, puede incluso conectar juzga. mucho más con su emprendimiento. No se juzga, se perdona, vive mejor con usted, habita, lo único que usted tiene y habita y nunca lo deja su cerebro, es su mente, habita mejor con usted y también empieza a tomar decisiones en su emprendimiento mucho más objetivas, que le permita a la gente, mire, yo siempre he pensado que no hay gente mala, sino que puede que la organización en la que está no les permita brillar, no sea el ambiente. Desenfocados. Entonces los desenfoca. Y lo mismo, ese colaborador que no puede brillar en la organización de uno, pues también uno fue un desenfocado al traerlo ahí. Yo creo que esa parte cultural, esa parte de valores, de propósitos, termina siendo mucho más relevantes. Un plan de marketing uno lo puede aprender a hacer. Estrategia puede aprenderlo a hacer. Pero esas variables solo se dan desde el autoconocimiento corporativo. Y ese flow corporativo siempre viene del flow del emprendedor. Yo una vez en una empresa me desenfoqué y terminé desempleado. Eso me sacaron. Sí, así pasa. Así pasa. Bueno, Raúl, entonces, digamos que la adaptación es importante, el autoconocimiento es importante, el reenfoque es importante. Ahí vamos. No, o sea, liberarse del tema de la reinvención y de esa presión social también del tienes que convertirte en algo mejor que no eras antes ya, mañana, porque si no, no sobrevives y no subsistes. Creo que eso tiene impacto muchísimo psicológico en la forma como uno funciona también y como de alguna forma se desempeña en términos de oportunidades, ¿o no? Psicológicamente tiene que haber algo ahí que lo permita a uno funcionar mejor, ¿o no? Claro, Mao, es que el impacto psicológico termina siendo alto en la medida en que reinventarse le pone a usted la vara muy alta, ¿cierto? Oiga, venga, yo tengo que reinventarme. Eso quiere decir que me toca ver de dónde me cojo para generar un nuevo Raúl. Y la gente y que no todo quiere... el mundo está esperando un nuevo Raúl, que implícitamente dicen, es que el pasado... Claro, el pasado no como aguanta. chimbo, sí. Sí, el pasado está todo mal. Y la gente no quiere reinventarse profesionalmente, ¿cierto? No es que venga a ver, yo me vuelvo chef, como usted decía. No, la gente quiere reinventarse profesional, físicamente, intelectualmente, a nivel de pareja. Todo el tiempo. Entonces es muy abrumador porque es una exigencia muy grande. Y aparte, le empiezan a usted a pedirse que tiene que volverse zen, que tiene que autoconocerse. Entonces eso se vuelve demandante a diferentes niveles. Y eso es agotador. Y por otra parte está el miedo. ¿De usted qué va a encontrar? Reinventarse significa me voy a meter en un mundo que no tenía que no tengo ni idea. ¿Qué va a pasar? ¿Y dónde va a estar? Y eso da un miedo el berraco. Sí. Claro. Y como usted está generando, usted no sabe dónde va a llegar, ¿cierto? Porque es un mundo nuevo, pero como se está reinventando, tampoco sabe qué coger de lo que tiene para llegar allá. O sea, no sabe ni de dónde partir, ni a dónde llegar. Cagado. Sí, y con el agua lejos. Sí. Bueno, ese es... Sí, de acuerdo, el impacto psicológico de pensar en reinventarse es durísimo. Y por el otro lado, el impacto de pensar en que yo parto de algo que ya soy muy bueno y lo que estoy haciendo es evolucionando o adaptándome o reenfocándome a la situación, también tiene un impacto positivo. ¿Usted conoce lo que es el efecto Pigmalión? Cuente. El efecto Pigmalión normalmente está puesto como en negativo. El efecto Pigmalión es yo tengo un sistema de creencias, yo me creo algo y entonces con eso actúo desde lo que creo y eso genera una forma de que la gente se acerque a mí y crea sobre lo que yo hago. Y con eso actúa. Y el accionar de las personas o lo como actúan las personas terminan reforzando mi sistema de creencias. Esto es, si yo me creo feo, actúo y me visto mal y no me arreglo ni nada porque yo digo que soy feo, entonces la gente como me ve feo, ¿cierto? Entonces dicen, sí, este man es feo. Y entonces terminan diciéndome, usted es bien feo, ¿no? Y entonces lo que termina diciendo, ¿se da cuenta? Yo soy feo. Entonces yo mismo termino de alguna forma creando una realidad que puede ser que sea mentira y que solamente habita en mi cabeza. Ese es el efecto Pigmalión otra vez, ¿cierto? Cuenta la leyenda. Pero
Cuando se pone en positivo, ahí es donde aparecen los gringos. A mí los gringos me parecen fantásticos cuando arman negocios. Esos manes saben cómo es la The vuelta. power ¿cierto? of jet. Sí, Sí. a veces se les va la mano en aranceles, pero saben cómo es la vuelta. Y esto es, ¿se ha visto la frase de fíngelo hasta que lo consigas? ¿Cierto? Eso es un efecto Pigmalión positivo. Y es listo, bruto pero convencido. Yo arranco, ¡pa! Yo me las creo, ¿cierto? Y tengo un sistema de creencias que me diga, no, yo soy bueno en esto. Y entonces salgo y actúo y trato de hacerlo bien, ¿sí? Eso y es entonces la gente lo ve. Pero Pero eso es emprender desde creérsela. Claro, usted. todos los días usted coge sus maletas y dice, esta sí fue, Pero se la esta cree. sí fue. Claro, es que miren, es Pero lo que usted yo- tiene que creer lo que es, ¿no? Porque si usted se va a poner a creer cosas que usted no por tiene, supuesto. ahí sí se le cae, se le desarma el teatrico muy, muy fácil. Mire, por Y supuesto. es parte del autoconocimiento. No, total. Vea, yo le digo una cosa, yo tengo 42 para 43 años. Pero se ve más viejo. ¿Sí? Eso es que me veo No se la crea, interesante, no se la crea. Mauricio, es que Ay, me veo está interesante. Ya. Es porque estoy canosito. ¿Gano qué? Canosito. Ok. Canosito. Pero bueno, tengo 42 para 43. Yo soñaba con emprender desde el colegio. ¿Eh? Eso, ¿por qué se lo pongo ahí? Porque creo que yo, desde que estaba en el colegio, en el fondo de mi ser, estaba convencido de que lo iba a lograr. Claro, lo vine a lograr ya mayorcito. Usted dice que más mayor de lo que me veo, pero bueno, a los 30 y pico ya empecé mucho más en forma. Y es eso, Sí. es cómo yo me convenzo de lo bueno. Y mira, al final, cuando usted se pone a pensar, el 95% de nuestros comportamientos están determinados por cómo nos sentimos. Cuenta la leyenda neurocientífica, doctor Felipe Moncada, Aguelguiño, ¿cierto? Ahora, ¿usted de qué depende cómo usted se siente? De lo que usted percibe, de la historia Claro. que usted se cuenta. De lo que hay afuera. Entonces es muy difícil que yo quiera irme a comer el mundo si no me siento capaz de hacerlo. Esa es la diferencia entre las personas que se comen el mundo y las que no, Sí. que se sienten capaces. Ahora bien, yo no desconozco todo lo que tiene que ver con el contexto social y cultural y los facilitadores sociales que tienen unos sobre otros. Pero independientemente de eso, la forma en que interpretamos la realidad sí determina muchas cosas de lo que hacemos. Sí, sí, sí. Vale, cuidado que yo cuando estaba en el mundo corporativo, yo odiaba presentar en público. Porque yo decía, no, me va a salir mal. Y no me la creía. Yo mismo decía, yo no sirvo para hablar en público, yo no sirvo para hablar carreta. No sirvo para hablar carreta. ¿Cierto? Y Si lo solamente hubiera. cuando me desenfoqué, y solamente en ese momento que salí y me dijeron, no, ahora tiene que ser consultor, vaya y bótese a un escenario, fue cuando me sirvió lo que viví, que me subí, me boté con miedo y dije, listo, hagámosle, pero cuando me bajé, yo dije, oiga, ¿sabe qué? Yo sí sé hablar en público, yo sí sé hablar carreta. Y solamente cuando tuve ese pedacito de cambio que dije, sí puedo hacerlo, fue que empecé a construir sobre eso. Hoy en día mi empresa está basada en que yo hable carreta todo el tiempo. ¿Sí? Pues le voy a hacer una pregunta. Mire, esto no está preparado. ¿Usted sabe por Sí. qué es exitoso hablando en público? Yo creo que hay varias cosas. Una, que yo no intento ser complejo en mi conversación y a veces genero cercanía. Y la gente simplemente entiende lo que yo estoy diciendo. Dos, porque me fluye hablar carreta. Digamos que mi cerebro está ahí todo el tiempo produciendo y produciendo y produciendo y produciendo. Y produce de una manera coherente, creería yo. Y esa coherencia genera una conversación interesante que le puede gustar a la gente. En un lenguaje que es cercano y que funciona con ellos. Yo le sumo una tercera. Yo creo que es que usted cuando se para allá es muy auténtico. Yo que lo conozco en el back y lo veo desde afuera, el Mauricio que yo he tenido cuando nos tomamos algo, cuando estamos planeando cosas, es el mismo que se para allá. Dice las mismas burras, perdón, la misma información de valor y de alto contenido. Pero es usted, Pau, es exactamente usted. Y creo que eso es muy poderoso. Yo siento que usted inconscientemente entendió qué tenía como persona y lo que hizo fue ponerlo al servicio del público. Y no llore, que es verdad. Voy a llorar, voy a llorar. No, pero es eso, así es. Para mí es el mismo Oiga, Mauricio. sabe que sí, yo le creo al 200% a la autenticidad. Sí, Yo creo que la autenticidad es la clave
de muchísimas cosas. Por ahí Harvard lo tiene escrito en un libro que la autenticidad tiene que ver muchísimo con liderazgo, pero yo creería que al final la autenticidad tiene que ver con el emprendimiento. Emprendimiento poderoso es emprendimiento auténtico. ¿Y cómo hace Amarrado usted? a su fundador. ¿Y cómo hace usted para ser auténtico? Conociéndose. Cuando usted sabe Conociéndose quién es, y creyendo en claro, usted. y creyendo en lo que usted tiene, También, de acuerdo. sí. Pero cuando usted se conoce, empieza a confiar más en usted, aunque en el proceso desconfíe, termina confiando más en usted porque ya sabe qué tiene. Ya sabe cuándo su voz maléfica le está diciendo no lo haga y usted dice, bueno, vamos a hacerlo. ¿Sí? Yo hablo en público también y a mí me dan muchos nervios hablar en público. La gente me dice, pero no se te nota. Yo digo, no, pues no se me nota porque así me gano la vida. Pero a mí me da susto. Y me da harto susto. Y cada vez que lo hago me da mucho susto. Sí, sí, sí. Bueno, Raúl, dejemos una receta aquí para este cuento de la reinvención transformada en reenfoque y un reenfoque hacia la autenticidad. Listo. Mire, yo le voy a dar el primer paso. Renuncie a reinventarse y concéntrese en reenfocarse. Donde pone el ojo, pone la bala. Y eso lo tiene que tener clarísimo. Sí. Yo diría otra. Apéguese a la autenticidad y sepa que está bien, que no tiene que gustarle a todo el mundo y que es preferible tener detractores que dicen no me gusta, pero sé cómo es. Y desde ahí también se genera valor. Y una última. Yo se la remato con la tercera y es, descúbrase, conózcase. Cuando usted sabe quién es, va a fluir muchísimo más fácil. Y entienda que eso es un proceso de toda la vida. De toda la vida. ¿Listo, Raúl? Todo bueno, amado. Nos fuimos. Bacano. Hablamos después. No te voy. Ay, no vea. Poco muy auténtico. Hablamos después, nos vemos el próximo. Chao. Hola, hola, bienvenidísimos a este espacio. Casi no lo logramos. Llevamos cuánto tiempo, Raúl, tratando de... Yo me pido la parte de la fumada, yo soy el de la fumada y es básicamente la decodificación de los procesos. Es que vea que la cocina creativa es una reinterpretación. No tiene muchos ingredientes en esta vida, millones de ingredientes. Lo que hay que saber es combinarlos bien y encontrar cómo... Y quinto, porque escucharnos es una delicia.